Y dice la primera pregunta: ¿está mal hacerse una transfusión de sangre en caso de una emergencia, un caso de vida o muerte, así como lo dicen los testigos de Jehová? El, pues en sí los testigos de Jehová malinterpretan un verso de la escritura, o bueno, son varios que tienen que ver con ese asunto, que la escritura dice que no se debe comer sangre, no se debe, cuando se come un animal, no se debe comer su sangre, y mucho menos, por supuesto, sangre de humano, como hacen algunas personas para, bueno, básicamente vivir a costas de otra persona, de la energía de otra persona, puesto que, como está escrito, la vida, o bueno, en hebreo el nefesh, que se refiere al alma, el nefesh está en la sangre. Entonces hay personas, como por ejemplo los que se conocen como el Illuminati, que algunos de ellos viven de sangre, y eso es lo que Yahweh prohíbe, además de obviamente también el comer un animal. Yahweh nos dio permiso de comer la carne, no la sangre, puesto que en la sangre viene el alma del animal, y en ese caso puede también afectarlo a uno de una manera más directa espiritualmente, no así si se quita la sangre antes de comer al animal. Y ese es el punto de lo que vemos en la escritura. Por otro lado, si fuese como ellos lo interpretan, de transfusión de sangre, aunque sí quiero dejar claro que sí me parece algo de mucho cuidado, por eso lo respondo así por como me lo está poniendo, de vida o muerte, es algo de mucho cuidado. Y si se pudiese, o sea, debería, si se pudiese, repito, verificar de dónde viene la sangre, de quién es la persona y demás, porque como ahí viene parte de la vida de esa otra persona, también va a llegar a tener un efecto en aquel que la reciba. Y el ejemplo más claro de eso es Yahushua el Mesías, que dio su sangre por nosotros. En el sentido espiritual, nosotros necesitamos una transfusión de sangre, y por eso vino el Mesías Yahushua, para darnos su sangre y nosotros poder seguir viviendo en la otra vida. Si fuese prohibido el dar la sangre para alguien, para que alguien viva, si fuese prohibido según la Torah, entonces estaría prohibido el sacrificio de Mashiach para nuestra vida. O sea, sería una contradicción, me refiero. Entonces, lo que hizo el Mesías fue básicamente, pero en el sentido espiritual, darnos una transfusión de sangre, darnos de su sangre para que nosotros vivamos. Pero obviamente ahora la pregunta que me hace tiene que ver ya con el aspecto físico, pero por eso lo conecto con el espiritual, que viene siendo similar. Entonces, sí, como le digo, los testigos de Jehová malinterpretan esos versos con respecto a comer sangre, y lo ven como también transfusión de sangre. Repito, y sí, yo, digamos, en mi caso, no sé cómo lo tomaría, pero digamos, le doy esa respuesta solo por el hecho de como me lo preguntó, de vida o muerte, ¿verdad? Es un caso de vida o muerte, pero en todo caso siempre trataría de saber de dónde viene esa sangre, y trataría de evitarlo a toda costa, porque sí va a haber una influencia. Y si la persona, que muy posiblemente no vaya a ser muy apartada en lo espiritual, pueda venir a convertirse para uno en una lucha o un tiempo de prueba. Los dos testigos van a nacer común y corriente, o serán como bajados del cielo. Es que algunos evangélicos dicen que como Elías se lo llevaron en un carruaje, él bajará. La escritura nos revela, bueno, digamos, a los que dicen eso, esos evangélicos que dicen eso, sería bueno preguntarles que, de ser así, ¿por qué Juan el Bautista no bajó en un carro de fuego? Si Yahushua dijo que Juan el Bautista era Elías, entonces ¿por qué nació de Zacarías y Elisheba? Si tuviese que venir como lo esperan los cristianos, entonces también hubiese venido así en el tiempo de Yahushua, repito, cuando Yahushua dijo que Juan el Bautista es Eliyahu o Elías. Esa sería una pregunta para que se den cuenta que la interpretación está basada en fábulas, básicamente, en la forma más literal de lo que interpretan de esos versos. La escritura nos revela que así como Juan el Bautista nació a pesar de ser Eliyahu, igualmente los dos testigos, aún el mismo Yahushua. Sin embargo, por supuesto, fue un evento sorprendente el que haya venido de una virgen, eso sí fue milagroso, pero mi punto es que aún el Mesías, que igualmente en ese tiempo mucha gente esperaba simplemente descendiendo de los cielos directamente, el Mesías tuvo que nacer de una mujer, como la semilla de mujer. El último es llamado el Hijo del Hombre. Si es llamado el Hijo del Hombre, uno de los dos testigos, entonces tiene que nacer, tiene que venir de un hombre. Aunque bueno, ahí dirían que nació hace como 4000 años
pero ahora vino a morir. Y ese es otro argumento que tienen, que ellos dicen que como Enoc y Elías se fueron sin morir, entonces ahora tienen que volver para morir. Pero ese también es un argumento incorrecto, basado en un verso que malinterpretan, de que se determinó que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Entonces ellos dicen que los dos hombres que se fueron vivos tienen que volver a morir, pero la escritura nos revela que Eliyahu y Enoc se fueron vivos para el cielo como un testimonio, porque se necesitan 2 o 3 testigos para confirmar toda verdad, y por ende, a través de esos 2 hombres que se fueron para el cielo vivos, y el tercero, Yahushua, después de resucitar, tenemos testimonio de que los escogidos, los 144,000, se irán vivos para el cielo, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo, durante la cosecha de Apocalipsis 14. Entonces, si Eliyahu y Hanoc tuviesen que bajar para morir, eso querría decir que los 144,000 que van a ser transformados después tendrían que venir también a morir, y no sería muy útil toda la transformación. Por otro lado, Yahushua dijo que el vino nuevo se echa en odre nuevo y el vino viejo en odre viejo. Enoc vino con un cuerpo para el tiempo cercano al tiempo de Noah, siendo el 7º después de Adán. Entonces su alma sería en este caso vino viejo en un odre viejo. Ahora que se tiene que dar esta última generación, que sería la nueva generación, en esta última generación, que es la última generación de la historia humana, se tendría que manifestar los 2 testigos, y eso sería el alma como vino nuevo y por ende en un odre nuevo. Y ese verso tiene que ver con varios aspectos, varias cosas que Yahushua nos enseña con ese verso, pero en esto que estoy mencionando nos muestra que para Yahweh manifestarse en el mundo hace 2000 años utilizó un cuerpo nacido en esa generación, y para hacerlo en el fin de los tiempos nacería a través de un cuerpo hecho en esta generación. La pregunta era, ¿los 2 testigos van a nacer común y corriente? Sí. ¿O serán como bajados del cielo? Como dije, no, aunque sí entiendo esa interpretación, no sé por qué lo mencionan. Es que algunos evangélicos dicen que como Elías se lo llevaron en un carruaje, él bajará. Sí, no. Y de ser así también, o sea, si los 2 testigos bajaran de esa manera, todo el mundo les creería. De hecho, la mayoría del mundo le va a creer al falso Mesías porque va a bajar de esa manera, con el proyecto Blue Beam, con hologramas y todo. O sea, no va a ser cierto, pero sí lo van a creer los de las naciones y lo van a aceptar, porque para el mundo es ver para creer. Entonces muchos cristianos están esperando ver a Elías y Enoc bajando de los cielos para creer. Están muy equivocados. Cuando vean a 2 personas comunes y corrientes, como dice usted por acá, más bien van a rechazar, agarrando toda excusa posible, como incluso con Yahushua agarraron toda excusa posible. Unos decían, pero ¿cómo dicen que este es el Mesías si sabemos que es hijo de Yosef y de Miriam y conocemos a sus hermanos? Y por otro lado, otros decían que no sabían de dónde había salido, entonces cómo iba a ser el Mesías, que en cierta forma eran ideas contradictorias. Y por otro lado hay otros que decían, pero no es que tiene que venir de los cielos, y bueno, nosotros sabemos dónde vive. Entonces ellos estaban esperando que el Mesías bajara de los cielos, no entendieron que el alma bajó de los cielos, pero es invisible, entró en un cuerpo y se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Pero ellos estaban esperando literalmente verle bajar de los cielos. Entonces al mismo Yahushua le decían que él no podía ser el Mesías porque él se suponía que tenía que bajar de los cielos. Espero eso haya quedado claro. Dice, los 144,000 que se van a salvar, literalmente es ese número. Sí es literalmente ese número en el aspecto de que son cabezas de hogar. Entonces es literalmente 144,000 cabezas de hogar, como cuando Yahushua le dio alimento a 5,000 personas. El número es literal, bueno, aunque no era exacto en ese momento porque se dice como a 5,000 personas, pero si hubiese sido exacto hubiesen dicho, digamos, 5,000 personas, y aún así se referiría a cabezas de hogar. Eso quiere decir que eran alrededor de 20 o 25,000 personas, puesto que un hombre llegaba con su esposa y llevaba 2 o 3 hijos, pero toda su familia era contado como uno, porque el hombre es la cabeza. Entonces los 144,000 es un número como ese que dice que alimentó a 5,000 personas, y en este caso sí va a ser exacto, pero repito, algunos serán cabeza de hogar, o sea, irán con algunas personas bajo su tutela, a pesar de que por sí algo, ¿verdad? Cuando habla de los 144,000 dice que son vírgenes. Entonces ahí algunas personas dirán, ¿cómo va a ser cabezas de hogar si tienen que ser vírgenes? Eso quiere decir que están solos en el mundo.
Y el punto de que son vírgenes se refiere a su aspecto espiritual, que nacieron de nuevo a través de Yahushua y no se mezclaron con ninguna doctrina falsa, las cuales la escritura llama prostitutas o rameras. Entonces, como no se han metido con doctrinas falsas, se mantienen vírgenes. Y así siguen a Yahushua por donde quiera que va, y en la transformación son llevados en un abrir y cerrar de ojos, claro, después de haber huido, como lo habla Mateo, Lucas, Marcos y demás libros con respecto a la huida, como Apocalipsis 12 lo revela también. Dice, hermano, ¿qué tipo o qué línea es esta religión? Me interesa saber, soy cristiano, o es lo que intento, pero tengo varios programas escuchándolo y muchas cosas son muy similares a lo que he visto en la doctrina cristiana. Bueno, lo único similar es que creemos, o sea, va a parecer similar porque creemos en la escritura y porque creemos en el Mesías, que bajó al mundo y murió por nuestros pecados. Sin embargo, creemos en la escritura completa, y aunque un cristiano diga que cree en la escritura completa, tristemente en el cristianismo no la leen. Algunos solo leen unas partes que les gustan, algunos solo leen Salmos o los Evangelios, se saltan Levítico, Éxodo, Apocalipsis, Eclesiastés, etcétera, 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 y etcétera. O sea, en realidad la mayoría de cristianos no lee la escritura, al menos no a fondo, y eso hace que en realidad no sepan lo que creen y no puedan defender lo que les enseñan los pastores desde sus púlpitos. Cuando uno lee la escritura se encuentra con un montón de problemas en la doctrina cristiana. Entonces en realidad las diferencias son muchísimas, pero o sea, entiendo su punto. No, o sea, nosotros somos Yahudim, que quiere decir los que alaban a Yahweh, lo que hoy erróneamente llaman, repito, judíos. Israelim también se podría decir. Y repito, creemos en el Todopoderoso y en su Hijo Yahushua HaMashiach. Somos también, como aparecen hechos, los del camino. Por eso nuestra página oficial es losdelcamino.net. Si desean entrar ahí y ver algunas de la información que tenemos ahí, estamos trabajando en algunas mejoras, por si es que algo no funciona ahorita. Pero sí, losdelcamino.net, nuestra página oficial. Y en sí, el resumen de lo que creemos está en Santiago 1:27. Pero repito, creemos en toda la escritura, en el Todopoderoso, cuyo nombre es Yahweh, y el nombre de su Hijo Yahushua, quien se convirtió en el Mesías al venir a morir por nuestros pecados. Dice aquí, ¿qué son Nephilim? Bueno, dice Nephilis, pero en sí en hebreo es Nephilim, que quiere decir caídos. Nephilim, bueno, sí, viene de Nafal, que quiere decir el cayó, y se refiere a los ángeles caídos, a los ángeles que descendieron en el tiempo de Noé y se acostaron con las mujeres de las cuales salieron gigantes. La mezcla de hombre con ángel llevó a gigantes que llegaron a ser conocidos como los héroes del pasado y los que son conocidos en muchas de las mitologías de diferentes culturas. Entonces en sí aunque el término Nephilim quiere decir caído y hace entender el ángel caído, en realidad el término Nephilim se utiliza en la escritura para referirse a los hijos de los ángeles caídos, o sea, para referirse a los gigantes. Y de hecho, si usted me lo pone por acá, dice primeros gigantes de la tierra. ¿Qué opina acerca de la vacuna? ¿Por qué no es o es bueno ponerse? Lo más reciente, el mismo escrito que da a los de Pfizer, a aquellos que ponen la vacuna, aparece una lista bastante extensa de efectos secundarios. Obviamente hay unos que de fijo no ponen, según lo que he leído por otros lados. Y no solo he leído también de testimonios y aún videos de personas que se la han puesto y se arrepienten inmensamente de haberlo hecho. Personas que estaban súper de acuerdo con el gobierno y pensaban que la vacuna era lo mejor y lo hicieron y después se estaban arrepintiendo. Una lista inmensa. De hecho, una página que puse por Twitter y que después me la bloquearon también, porque era una inmensidad de testimonios en contra de. Los mismos de Pfizer también mencionan que está en prueba la vacuna. Entonces también es una de las razones por las que nadie se puede quejar si algo le pasa, nadie puede demandar a Pfizer, nadie puede demandar a nadie, puesto que, repito, está en prueba. Y aún así los países están poniéndola porque trae también algunas cosas que no son absolutamente nada buenas para el ser humano y también que llegan a cambiar al ser humano en sí, su ADN. Hasta se habla de nanotecnología y demás cosas. Entonces, como le digo, y en sí, bueno, ya solo para resumir, el sistema o el Illuminati, la forma en que trabaja comúnmente
es cuando ellos quieren implementar algo, le ponen a ese algo el nombre solución y provocan un problema en la sociedad que lleve a las personas a pedir solución, y entonces ahí es donde el sistema les provee eso que ellos querían hacer desde un principio, después de ellos haber provocado el problema. A lo que me refiero con esto es que toda esta cuestión del COVID, como ya me imagino que muchos lo han notado, ha sido una serie de mentiras una tras otra, no solo para destruir la economía, sino también para llenar a la gente de miedo, para que estén listos para ponerse la vacuna que ellos querían poner desde un principio. Uno de los que más está apoyando lo de la vacuna para el mundo entero es Bill Gates, y Bill Gates ha hablado por muchos años ya acerca de el deseo de bajar la población, o la necesidad según él, pero su deseo de bajar la población a través de las vacunas. Hay videos de eso, cada vez más difícil de encontrar, pero hay evidencia, y este es el hombre que está detrás de estas vacunas también. Entonces hay muchas razones por las que no es recomendable, y como les digo, cada vez se va pareciendo más y más a lo que aparece en la escritura como la marca, puesto que va a llegar el punto donde están por decir que la gente no puede comprar si no la tiene, no puede ni comprar ni vender, como dice Apocalipsis con respecto a la marca de la bestia. Desde la Reforma queremos saber si hoy en día hay ángeles cayendo o no. Sí, pueden caer, no es como que caigan a cada rato, ¿verdad? Durante todo el día estén cayendo. De fijo hay suficientes ángeles como para que caigan a cada rato, sus hijos, hay miles de millones de ángeles, pero el punto, o sea, con la pregunta que me hace es que sí, todavía pueden caer. De hecho, se podría decir que aunque durante toda la historia han tenido la posibilidad de caer, han habido dos periodos principales en los que más caerían ángeles a la tierra, en sí, bueno, tres. Uno, antitos del hombre ser creado, otro en el tiempo de Noé, y otro en nuestro tiempo, puesto que la escritura dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, y si en los días de Noé bajaron una gran cantidad de ángeles a la tierra, entonces también quiere decir que en nuestro tiempo sucedería. Me imagino que se refiere a que ¿dónde dice en la escritura lo de la caída de ángeles? Lo dice, por ejemplo, en Apocalipsis 9, que cae un ángel y abre el abismo, y le abre en sí el abismo a un montón de espíritus malignos, ángeles caídos que están en el abismo para que vengan a la tierra y destruyan. En el sexto sello dice que caen estrellas a la tierra. En el capítulo 12 de Apocalipsis cae Lucifer con un tercio de los ángeles, y eso hay mucha gente que lo ve como del pasado, pero eso todavía no ha sucedido. Y como dije, Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, y en Génesis vemos que en los días de Noé bajaron los hijos de Elohim. Con hijos de Elohim se refiere a los ángeles. Entonces hay varias partes. También, para confirmar que bajaron ángeles en el tiempo de Noé, está el libro de Judas y la carta de Pedro, una de las cartas de Pedro. Y Judas me refiero al que está en la Biblia antes de Apocalipsis, no Judas el que vendió a Yahushua, ¿verdad? Y es que los ángeles eran los árboles del jardín del Edén, de los cuales se podían recibir atributos, y cuando la mujer comió del fruto del conocimiento del bien y el mal, según la gente lo que hizo fue tener relaciones sexuales con el ángel Lucifer. Entonces es como mucha gente lo enseña, pero eso no es una realidad, no fue que no sucedió así. Sin embargo, hay algunas enseñanzas o cosas que se pueden sacar de esa forma de verlo, y quizás es por eso que algunos lo enseñaron y después otros lo llevaron como si fuese algo que sucedió literalmente. Después dice 1 Corintios 6:18, 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, cualquier otro pecado es un pecado que tiene efectos espirituales, pero la fornicación no solo se está utilizando, por ejemplo, la mente, el corazón, también se está utilizando el mismo cuerpo, y aún se da un intercambio de fluidos en los cuales viene mucho de la persona. Incluso en el hombre viene la semilla con luz para dar vida, etc. Entonces, cuando un hombre se une con una mujer teniendo relaciones sexuales, no solo hay una transferencia de fluidos, también de espíritus. Se da una unión, como dice la escritura, que el hombre que se une con una prostituta se vuelve uno con la prostituta. Entonces,
Digamos, por eso es que en la escritura la idolatría es fornicación espiritual. Cuando una persona invoca o idolatra a un demonio a través de un ídolo, está teniendo relaciones sexuales, pero en lo espiritual, se está uniendo su alma con un demonio, con un espíritu maligno, con un ángel caído. Por eso la escritura habla así de la idolatría como fornicación y también de la iglesia falsa como la gran ramera. Pero aquí está hablando, repito, que digamos una persona puede, no debe, pero puede mentir, y eso le va a afectar de una manera espiritual a su alma y va a traer consecuencias en un futuro, pero externas a su propio cuerpo. La relación sexual llega a ser una unión, una conexión entre ese cuerpo y el cuerpo de la otra persona con la que se tuvo relaciones. Entonces es un pecado no solo contra Yahweh, que va a afectar su alma, sino también su cuerpo. Entonces dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y eso también se podría ver en el sentido espiritual como el templo de Yahweh, que es el cuerpo. Si una persona llevara un ídolo y lo pusiera en el templo de Yahweh, eso sería fornicación. Y por eso, digamos, Yahweh hizo un pacto con su pueblo. Ese pacto viene siendo el matrimonio. Cuando el pueblo busca un espíritu que no debe, un nombre que no es, está invocando a otro y por ende teniendo relaciones espirituales con otro. Bravo, la fe aplica para todo. Y me parece una pregunta muy general. Pues, o sea, mi respuesta podría ser sí, pero no sé a qué se refiere. ¿Aplica para todo? ¿En qué aspecto? O sea, es necesario creer para todo lo que usted haga. Necesita creer que puede hacerlo, por ejemplo. La fe para ser sanado por el Padre es completamente necesaria. La fe para poder entender la escritura es necesaria. Como le digo, la respuesta sería sí. Dice por acá: ¿qué libros consideras que deberíamos tener en nuestras Biblias que no están? Jubileos, Enoch, etc. En realidad, como he mencionado, Jubileos, según lo que he leído del mismo, o sea, bueno, ya lo había leído una vez, después lo empecé a leer otra vez, por decirlo así, con un ojo más crítico, y encontré algunos detalles que me parecen, por decirlo así, errores o muestras de que no es inspirado, porque me parece que un par de cosas difiere con lo que vemos en la escritura, y quizás se deba a la opinión de algunos con respecto al libro de Jubileos. Hay algunos que ven el libro de Jubileos como completamente inspirado y como un escrito extra que Yahweh le dio a Moshe, porque hay un verso de la escritura donde parece indicar eso. Y por otro lado hay otra opinión de que el libro de Jubileos en parte es ese otro que escribió Moshe, pero que muchas partes se perdieron y hubo un hombre que le unió o le escribió a través de la tradición, lo que tenían de tradición hasta el momento, escribió, por decirlo así, las partes que faltaban. Quizá en esas partes ¿verdad?, sea exactamente donde he visto esos detalles que menciono, ¿verdad? Obviamente sería lo más lógico, pero mi punto es que sí, quizá hayan unas partes que sean inspiradas, pero hay otras que a mi parecer no lo son, y puede ser, repito, según esa opinión de que hubo alguien que lo que hizo fue agarrar lo que se tenía de Jubileos hasta el momento y escribir junto a eso o añadirle las tradiciones que se tenían como para completar el libro. Pero bueno, Enoch sí me parece, o sea, me parece que la escritura de hecho lo confirma como inspirado. Por lo que escriben los discípulos parece indicar que ellos leían el libro de Enoch, entonces sí lo incluiría el libro de Yashar, incluiría algunos otros que hay algunas traducciones que ya los incluyen, digamos algunos que están en la Biblia católica pero no en la cristiana. Incluiría, ¿verdad?, Macabeos, Esdras, que es de hecho donde parece indicar de cómo Yahweh nos traería a América, al pueblo de Israel, lo enviaría a América. No, parece indicar, no, pues sí, lo indica. Mi punto es que algunos quizá lo interpreten diferente. Sabiduría de Shlomo también, o sea, ya digamos, si fuera una escritura que yo vaya a leer y que tenga la bendición de también enseñar, asegurándome de que todo el mundo tenga el cuidado de no desviarse o errar en algo de lo que se puede malinterpretar, también llegaría a incluir algunos de los libros conocidos como gnósticos. Sin embargo, esos libros, como siempre he dicho, traen un conocimiento muy profundo
para el cual se necesita, por decirlo así, o sea, bastante conocimiento de la escritura como base, y por eso mucha gente se ha perdido al no entender. Hay mucha gente que no entiende a Pablo, y por eso lo quieren sacar de la escritura. Si no entienden a Pablo, pues mucho menos van a entender los libros gnósticos, por ejemplo. Entonces, hay algunos libros gnósticos que también incluiría ahí, y digo algunos porque hay otros libros de los cuales se encontraron en esa misma librería de Nag Hammadi que no vienen de los discípulos. O sea, así como en una librería uno puede tener libros de varios temas, similar con esa librería que encontraron en Nag Hammadi. Entonces incluiría algunos de los gnósticos, incluiría Enoch, incluiría Yashar y algunos otros, Macabeos. Eclesiastés 7:26: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Yahweh escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Se puede interpretar redes como lo que estamos viviendo hoy en día con las redes sociales. Pues se puede, en el aspecto de que sí aplica para hoy en día, pero no quiere decir que eso sea lo único a lo que se refiere, o que era completamente y únicamente profético ese verso para las redes sociales. Digamos, en sí se puede decir que por algo se les llama redes a las redes sociales, no solo por el hecho de conectar a las personas como una red, sino que también se vuelve una trampa. Igual que también no me parece coincidencia, bueno, yo no creo en las coincidencias, y por ende tampoco me parece coincidencia que a la internet y a la información que se mantiene guardada en servidores X, se le llama a eso la nube, y hay varios versos que también se pueden interpretar con ese término en mente, o con la forma en que se ve la nube hoy en día, la red, y otras cosas. De hecho, ahora estaba viendo una noticia, ahora con esto que me menciona acá, estaba viendo una noticia que con lo del COVID como que se hizo una nueva revolución sexual, y lo comparaban con, ¿verdad?, con lo de tiempo de los hippies y el tiempo de amor y paz y toda esa cosa. Ahora están diciendo que por lo del COVID muchas mujeres se hicieron cuentas de internet, por ejemplo, como esa página, una página ahí, OnlyFans, que hay muchas mujeres que casi que cayeron en hacer pornografía, y hay un montón de hombres, tristemente, con bastantes problemas, que pagan por eso, y por ende se ha multiplicado mucho en sí la lujuria y demás formas de pecado a través de esas redes. Entonces dice: y hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Ahí está diciendo más amarga que la muerte una mujer que en su corazón solo está tramando cómo hacer caer a alguien, solo está tramando a quién hacerle trampa, solo está tramando qué otra cosa hace para provocar un poco de drama, por ejemplo, cuyo corazón es redes y lazos, ¿verdad? Anda atrapando gente, porque no solo atrapando hombres, también en algunos casos otras mujeres, a través de chismes, a través de otras cosas. Dice: y sus manos ligaduras, el que agrada a Yahweh escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Entonces el pecador, cuando le sale una mujer de este tipo en el camino, el pecador termina cayendo y termina quedando atrapado, y esa es una de las formas en las que Yahweh hace que el pecador sea atrapado y deshecho y demás. Pero aquel que es justo puede ser que por error llegue a estar con una mujer que él no supiese que fuese así, y muy tarde se da cuenta, como dice ahí: el que agrada a Yahweh escapará de ella. Entonces Yahweh es bueno y puede ayudar al hombre aún, si nos ayuda a escapar de la muerte, también de este tipo de mujer. Y dice por acá, Juan 12, 27 al 38: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Aquí, bueno, es un evento muy particular. No me voy a devolver porque son muchos los versos que me piden por acá, entonces si me devuelvo todavía hago más. Pero fue un momento en el que los griegos llegaron a buscar a Yahushua, y esto es muy particular porque Yahushua estaba tranquilo en Jerusalén, y llegan, ahí en Israel, y llegan los griegos a buscarlo porque estaba sucediendo
estaba cerca de las fiestas en las que un montón de gente va a celebrar o iba ahí a Jerusalén. Entonces los griegos habían escuchado de Yahushua y quisieron ir a conocerlo. Lo curioso es que el nombre Yahushua, y claramente el nombre Yahweh también, sería cambiado a través de los tiempos, y el idioma griego, pues en sí toda la falsedad del imperio griego llegaría a afectar de una manera sorprendente, tristemente, a la doctrina verdadera a través de la historia, los últimos 2000 años. De hecho, la apostasía, de hecho la palabra es griega, apostasía es como se le llama a el hecho de que la congregación escogida por Yahweh hace 2000 años en sí, establecida por Yahushua cuando dio la Ruach HaKodesh en Shavuot o Pentecostés, a partir de ese momento se empezó Yahweh empezó a formar la congregación, pero el enemigo por otro lado empezó a meter confusión a algunas personas, a algunos grupos, a algunas congregaciones, y se empezó a dar la doctrina falsa, la apostasía, lo que dice en la escritura. Y se llegó a acentuar, por supuesto, cuando Constantino hizo la religión católica, la religión del Imperio Romano, y mucha gente llegó a ver esa religión como si fuese la que había establecido Yahushua a través de los discípulos, lo cual no es en lo absoluto. Yahushua aquí está hablando inmediatamente después de que sus discípulos vienen y le dicen que los griegos quieren verlo. Entonces, Yahushua venía a morir por el pueblo escogido, los Israelim, y al mismo tiempo resucitar para abrir una puerta y hacer disponible la entrada al reino para también los gentiles o las naciones, los que no eran israelitas. Entonces Yahushua sabe que él tiene que llegar a morir, se está acercando el día de su muerte. Él además sabe proféticamente que los griegos, no estos en particular que lo llegan a buscar por supuesto, sino la gente griega, la falsedad del imperio griego, llegaría a meterse en la doctrina verdadera y a cambiarlo junto con lo romano para hacer una doctrina y una iglesia completamente falsa. Entonces Yahushua, sabiendo que su nombre sería cambiado, puesto que el griego fue clave a la hora de cambiar el nombre de Yahushua a Jesús, es por eso que cuando llegan los griegos, llegan y buscan a un discípulo, y este discípulo va y busca a otro discípulo, Andrés busca a Filipo, y estos dos discípulos representan al Hijo del Hombre que viene en un caballo blanco, como si fuera un gentil en el fin de los tiempos. Por eso Andrés quiere decir hombre, Filipo quiere decir amante de los caballos. Y el hecho de que los griegos buscan a un discípulo y este discípulo busca a otro discípulo antes de llegar a Yahushua representa como los que vienen de la doctrina griega por nombres falsos están buscando al Todopoderoso, pero van a otro, como si estuvieran jugando lo que llaman teléfono chocho, que va una persona y después esa persona va y habla con el otro, y ese otro va y habla con el que se suponía que tenía que hablar desde un inicio, y al final el mensaje que lleva es otro. Entonces es una forma de mostrar cómo la doctrina falsa alejaría a la persona de Yahweh y de su intercesor Yahushua, así como los griegos tuvieron que hablar con un discípulo, y este discípulo con otro, y este con Yahushua. Y una vez que llegan a Yahushua y le dicen que los griegos quieren conocerlo, esto es lo que Yahushua exclama: ahora está turbada mi alma. Entonces se turbó su alma en el momento en que los griegos querían conocerlo, y los griegos no era como lo que lo querían matar, los griegos querían conocerlo puesto que habían escuchado ya que Yahushua era el Mesías. Él dice esto por lo que el imperio griego representa para la doctrina y lo que representa para su nombre. Por eso dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, refiriéndose a su muerte, refiriéndose al hecho de que tendría que morir no solo por Israel, sino también por los gentiles. Por eso dice la escritura que en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Dice: pero para esto he llegado a esta hora, ¿verdad? Para abrir la puerta a las naciones también. Y dice: Padre, exalta tu nombre, exalta tu nombre. Ahí muestra la necesidad y la importancia de exaltar el nombre de Yahweh, y cómo los griegos llegarían a perjudicar el que el mundo conociese el nombre del Padre y del Hijo.
Entonces Yahushua dice, Padre, exalta tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he exaltado y lo exaltaré otra vez. Esto es clave y se conecta con lo que Yahushua ora en Juan 17, que él dice que él le enseñó el nombre a los discípulos y lo volvería a hacer en el fin de los tiempos. En Juan 17, Yahushua dice que él vino a enseñar el nombre y lo volvería a hacer, o sea que volvería a venir al mundo a enseñar el nombre nuevamente. ¿Por qué? Porque así como antes de Yahushua los judíos habían prohibido usar el nombre de Yahweh, igualmente lo hicieron después de Yahushua, y no solo el nombre de Yahweh, sino también el nombre del Hijo. Entonces vino una voz del cielo, lo he exaltado y lo exaltaré otra vez, primera y segunda venida. Y la multitud que estaba allí, también esto se puede ver como el primer éxodo y el segundo éxodo, como cuando Yahweh le dijo a Moshe, Eye Asher Eye, yo seré el que yo seré. Un éxodo y otro éxodo. Eye para el primer éxodo y el otro Eye para el segundo éxodo. Entonces dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Y Yahushua, como sabemos, es la palabra. El último, el Hijo del Hombre, la segunda venida, es la voz. Curiosamente, Yahushua está en la tierra y habla, y le responde la voz de los cielos. En Juan 3:13, Yahushua dice que el Hijo del Hombre estaba en los cielos, mientras Yahushua estaba en la tierra. Y eso es clave, y yo creo que la mayoría le entra por un oído y le sale por el otro. Pero Yahushua dijo que el Hijo del Hombre estaba en el cielo, mientras Yahushua estaba en la tierra. La gente no separa al Hijo del Hombre de Yahushua, pero Yahushua sí lo hace en la Escritura. Entonces, digo todo eso porque en Juan 3:13 Yahushua dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí vemos que el Hijo del Hombre vendría siendo el que le responde de parte de Yahweh, el que se va a convertir en el Hijo del Hombre en el último, que es Micael, el malaj de Yahweh, Micael, conocido como Miguel, el ángel Miguel. Dice, entonces vino una voz del cielo, lo he exaltado y lo exaltaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. La voz de Yahweh a través del malaj es como un trueno. Los que no tenían oído espiritual, los que estaban más lejos de la verdad, escucharon simplemente un trueno. Y Yahushua entendió el mensaje. Dice, decían que había sido un trueno. Otros decían un malaj le habló. O sea, un ángel le habló. Había sido Micael, pero no era el mensaje de Micael, era un mensaje de Yahweh a través de su malaj. Entonces los que estaban a medias, que sería como los muchos, escucharon al malaj, escucharon un malaj, reconocieron solo al ángel. Igual que los muchos solo van a tener acceso al último por no haber aceptado a Yahushua el primero. Yahushua le dijo a los discípulos que representan a los 144,000 escogidos, ustedes me verán, pero el mundo no me verá más. Entonces Yahushua queda escondido para los muchos que le rechazan, y los muchos solo van a poder ver a Yahweh a través del último que viene a regir con vara de hierro. Entonces dice, otros decían, un malaj le ha hablado. Respondió Yahushua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Aquí Yahushua no les dice, no fue un trueno, no les dice, no fue un malaj. De hecho, la respuesta casi que confirma que fue Yahweh a través de un malaj, porque confirma que vino una voz, que sí vino un mensaje, pero que el mensaje no vino para Yahushua en el sentido de que no era como que Yahushua lo necesitara, sino que eran las naciones las que necesitaban esto, y no solo las naciones, el mismo Israel. Y es particular porque una cosa es en ese momento cuando él está diciendo esto y suena el trueno y él les dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Los que estaban escuchando el trueno o la voz debían ver eso como una señal en ese instante. Pero en el sentido espiritual esto queda escrito porque así como Yahushua vino por las tribus perdidas, el último viene por las naciones. Por eso viene como Yosef que estuvo en Egipto y alimentó a todas las naciones en los 7 años de vacas flacas. Los 7 años de vacas flacas del libro de Génesis representa los últimos 7 años. En esos últimos 7 años, el último, el testigo como Moshe, que viene de Yosef, se manifiesta y da alimento espiritual al mundo entero a través de su prédica, a través de su doctrina. Entonces, el hecho de que dice, no ha venido esta voz por causa mía, y Yahushua no necesita, obviamente, de nadie que muera por él, pero las naciones que se han revelado a través de la apostasía, por lo que trajeron los griegos,
sí necesitan la muerte del testigo como Moshe, porque a pesar de que Yahushua ya vino a morir y subió al cielo, la iglesia siguió la apostasía, como cuando Moshe subió al cielo por la Torá y los que lo seguían se fueron a adorar el becerro de oro. Cuando Moshe desciende, rompe las tablas y después más adelante el mismo Moshe tiene que morir para que el pueblo pueda entrar a la tierra prometida. Entonces eso representa que Yahushua vino, murió por las almas, y muchos de esos que dicen aceptar su muerte en realidad están invocando a otro, están siguiendo a otro y no lo saben. Cuando vienen los dos testigos lo van a hacer saber, pero muchos van a continuar porque van a rechazar a los dos testigos, de los cuales uno es Yahweh manifestándose otra vez. Por ende sería una segunda opción para que se salven, y aún así los muchos le van a rechazar hasta después de que lo maten. Algunos de los muchos van a recapacitar y van a escoger morir para poder entrar al reino de Yahweh. Entonces por eso dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yahushua, cuando está diciendo esto, Yahushua está por morir, y por ende a través de su muerte va a traer juicio al mundo, traer juicio al enemigo. Pero como sabemos, él murió, resucitó y han pasado 2000 años porque todavía faltan algunas cosas por cumplirse. Ahora vemos acá que cuando Yahushua está hablando y diciendo el verso que representa que la voz tiene que venir al mundo por necesidad del mundo que se ha desviado siguiendo al becerro de oro, Yahushua dice eso, inmediatamente dice: ahora es el juicio de este mundo, como se está viendo ahorita en esta generación con todo lo que está sucediendo y todo el cumplimiento de las señales que Yahushua dice en otras partes de la escritura. Dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, refiriéndose al ángel que está a cargo de este mundo, Heilel, Lucifer. Será echado fuera del cielo, como lo vemos en Apocalipsis 12. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yahushua menciona a todos, refiriéndose no solo a israelitas, sino también a gentiles, puesto que unos gentiles, los griegos, le estaban buscando. A todos atraeré a mí mismo. Cuando yo sea levantado, Yahushua se refiere en lo que se cumpliría con él, al hecho de que lo levantarían en un madero, y a través de su muerte en ese madero todo el mundo tendría que pasar a través de él si quisiese entrar al reino. Y en el sentido espiritual o profético de lo que está diciendo con respecto a la voz que viene para traer el juicio de este mundo y sacar al príncipe del cielo, al príncipe de este mundo, lo saca del cielo ahora literalmente en Apocalipsis 12, pero con la autoridad que Yahushua le otorgó hace 2000 años cuando fue colgado en un madero. Entonces cuando dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, como el último que al ser elevado de la tierra es cuando saca a Lucifer del cielo, dice: a todos atraeré a mí mismo, como en la cosecha de los 144,000 que son el trigo y los muchos que son las uvas, de Apocalipsis 14. Dice el 33: esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir, el hecho de que lo iban a colgar de un madero, lo iban a elevar. Dice el 34: le respondió la gente: nosotros hemos oído que según la Torá el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Esto es clave, la forma en que lo preguntan y la forma en que Yahuanán lo escribe, porque eso muestra que ellos están captando que se refiere a otra persona. Yahushua estaba hablando de sí mismo en ese momento y del último en la segunda venida, entonces está hablando de una forma doble, refiriéndose en lo literal a sí mismo y en lo espiritual a la segunda venida. Ellos están confundidos porque no saben si está hablando de sí mismo o de otro. Y ellos tienen la idea de que el Mesías llegaría y permanecería desde que llegase hasta la eternidad. No entendían los versos, por ejemplo, de Daniel 9, que sería cortado. No entendían Isaías 53, que dice que él sufriría por nuestros pecados y sería asesinado. No entendían Salmo 22, donde dice que le harían huecos en sus manos y en sus pies, que repartirían sus ropas, etcétera, etcétera. Entonces preguntan esto: nosotros hemos oído que según la Torá el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Como diciendo, ¿cómo dices tú entonces que es necesario que lo maten? Y los que algunos otros podrían entender, ¿cómo dices tú que es necesario que se vaya para el cielo? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Yahushua les dijo, y vean cómo dicen quién es este Hijo del Hombre después de que escucharon la voz del cielo y dijeron que le había hablado un malaj. Pero aquí Yahushua dice el verso 35, entonces Yahushua les dijo:
Aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros, refiriéndose a sí mismo, puesto que Él es la luz del mundo. El último viene como el sol de justicia. Entonces continúa hablando, no le responde directamente, porque repito, se refiere a dos cosas al mismo tiempo. Y aún con esta respuesta se refiere tanto a sí mismo como la luz, la esencia, y al último como el sol de justicia, puesto que el sol también, ¿verdad?, se puede ver como la luz del mundo, o la lámpara del mundo. Aún por un poco de tiempo de luz, pero por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Así está el mundo ahorita, así estaban ellos en ese momento. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces les decía, entre tanto que el Mesías está entre ustedes, crean a la enseñanza para que puedan convertirse en hijos de esa luz que viene de Mashiach. Porque una vez que lo matasen, se iba a cerrar un periodo muy importante y vendría mucho sufrimiento para el pueblo israelí que rechazó a Mashiach. Incluso en lo físico para algunos que aceptaron a Yahushua por el rechazo del resto del pueblo. Dice, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y esto igualmente, por supuesto, se cumple también cuando los dos testigos se manifiestan, el último como el sol de justicia, y la gente debería creer en la doctrina de los dos testigos mientras el sol está en el mundo, mientras el testigo está en el mundo, porque una vez que lo matan se cierra la puerta de la misericordia. Y dice, habiendo dicho Yahushua esto, se fue y se ocultó de ellos, como la luz se ocultaría, como el sol, el Hijo del Hombre, al final de su doctrina, lo matan y por ende se oculta del mundo. Habiendo dicho Yahushua esto, se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Igual va a suceder con los dos testigos. Para que se cumpliera la palabra del profeta Yeshayahu que dijo, soberano, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del soberano? En sí, sería el brazo de Yahweh, citando curiosamente a Isaías, profecía que no entendían. Dice por acá, si uno se casa y planifica, ¿está mal? Pues en sí, el paso a seguir después de casarse es tener hijos. En sí, para eso es que se dio el matrimonio. Por eso Yahweh, el primer mandamiento que dio fue multiplicaos. Bueno, el primer mandamiento fue uno negativo, el de no comer del fruto, y el positivo fue el de multiplicarse. Después, ahí vemos, ¿verdad?, que al ser un mandamiento es algo que es importante. En la escritura vemos un par de partes donde el Todopoderoso se enoja por personas que no querían tener hijos, que evitaban tener hijos con sus esposas. En sí es Yahweh el que manda los hijos, por ende, en realidad, el hombre socio es traer niños a este mundo, pero la última decisión, la principal decisión es la de Yahweh, por ende es Yahweh el que escoge, y la persona no debería poner trabas o obstáculos, y debería, si se casa, tener suficiente fe como para saber que Yahweh es el que va a proveer lo que ese niño necesite. En tiempo de hambre o tiempo de plagas, como lo he mencionado en los estudios previos, los judíos al menos hablan de que, por lo que vemos en Génesis, cuando hay hambruna en el mundo, las parejas no deberían procrearse, pero a lo que se refiere es, obviamente, no tener hijos, pero también no tener relaciones sexuales. Y eso me refiero en el judaísmo, ¿verdad? No estoy diciendo que comparta eso al 100% como ellos lo dicen, simplemente estoy mencionando eso para que entiendan ese otro punto, que quizá algunos verían eso como planificar, pero el punto es no, lo que dice en el judaísmo, repito, no tener relaciones sexuales, obviamente para evitar eso, pero como hoy en día la gente planifica para disfrutar de las relaciones sexuales sin tener hijos, eso ya se convierte en otra cosa, y ese no debería ser, la única razón por la que una persona esté casada, porque en ese caso indicaría que no está todavía muy bien en su corazón espiritualmente. Admito, por supuesto, que para tener hijos se necesita una buena porción de fe en el Todopoderoso, pero Yahweh pide que nos multipliquemos. Yahweh pide, hay unas personas a las que Yahweh, por enviarlas a hacer su ministerio,
y esas personas obviamente querer hacerlo se vuelven eunucos espirituales, como lo vemos en Isaías y como lo explica también Pablo. Pero en general el plan de Yahweh es que el hombre se case y que la pareja tenga hijos. Entonces no es lo mejor, puedo entender por el mundo en el que estamos, por todo lo que se enseña, todo lo que se predica, puedo entender el que muchas parejas estén en esa situación, pero en realidad cuando vamos a la escritura no es exactamente lo que dice la escritura. Y como he dicho, la escritura también menciona que la mujer se salvará procreando hijos. Entonces para la mujer también es importantísimo tener hijos. Obviamente la mujer que puede tener hijos. Si una mujer no puede tener hijos, si es estéril, eso también viene siendo una decisión de Yahweh por algo. Quizás se tenga que dedicar a otras cosas, a buscar al Padre, o quizá el punto es que ore a Yahweh para que Yahweh le dé un hijo, como lo hizo con Sara y con otras mujeres importantísimas de la escritura que eran estériles. Espero con eso quede claro. Dice por acá una pregunta: en la Biblia dice que cuando Lucifer lo sacaron del cielo, dice que se trajo la cuarta parte de los ángeles, creo que fue así. Bueno, es la tercera, lo que dice la escritura es la tercera parte. Dice: ¿usted cree que nosotros fuéramos esos ángeles que se trajo Lucifer engañados? No. Y que estemos pagando por eso, que por eso este mundo hay maldad y todo eso por haber bajado. No seríamos, bueno, la humanidad, si se refiere a la humanidad, no. Hay una que otra persona por ahí que sí puede ser un ángel caído que haya tomado cuerpo en esta generación, como hubo otros en el pasado que lo hicieron, pero no es la humanidad. De hecho hay, creo que son los mormones o los testigos de Jehová que tienen una doctrina similar a lo que menciona, pero sí, los mormones, pero no es así, no es lo que la escritura nos dice. De hecho, como expliqué ahora, en realidad Lucifer cae con un tercio de los ángeles en Apocalipsis 12, y ese evento todavía no ha sucedido. Eso sucede en la mitad de los últimos 7 años. Samael es otro Satán, es otro ángel que cayó antes de que el ser humano cayera, pero no somos ángeles caídos. La humanidad no es lo que la escritura dice. El hombre, lo mal que está el mundo es por el hombre haber dejado entrar a ese ángel caído al mundo, por haber dejado entrar la maldad al mundo, por haber desobedecido a Yahweh, porque Yahweh nos dio libre albedrío y muchos han utilizado ese libre albedrío para matar, para robar, para mentir y para demás cosas. Pero Yahweh va a hacer un nuevo mundo, es parte del plan, todo ha sido parte del plan. Espero con esto quede claro. Continúo, dice en Gálatas 6, 7 y 8, o sea, Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, ¿cómo se da el sembrar para el espíritu? ¿Qué acciones debería uno tener para sembrar para el espíritu? Vamos a ver el verso. Dice: no os engañéis, Yahweh no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, como el que siembra fornicación, alcoholismo, estar ebrio todos los días. El que siembra en su vida mentira, va a terminar recibiendo o cosechando destrucción, consecuencias negativas. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Como buscar hacer el bien todo el tiempo, hacer la voluntad de Yahweh, eso va a ser sembrar para el espíritu. Decir la verdad, buscar el bien del prójimo, darle al necesitado, eso es sembrar para el espíritu. Aprender de la escritura, buscar sabiduría, conocimiento, entendimiento, y va a segar vida eterna, una recompensa eterna en el otro mundo. Me ponen acá, tiene información de por qué juez, curas, católicos y personas que se gradúan usan sotana. Bueno, los que me mencionan aquí, en sí todos están de una u otra manera conectados con sociedades secretas en las cuales parte de los rituales de iniciación es con una sotana, conectado obviamente con vestimentas que utilizaban sacerdotes de religiones paganas del pasado. Pues así, eso es sí, como muy en general, ¿verdad? Juez, ¿verdad? Que representa a esas sociedades secretas que controlan al mundo, y digo representan en el sentido que ellos los controlan, ellos los usan, ellos han decidido, ¿verdad? Vestimentas y demás, incluso la misma corbata, ¿verdad? Que es una de las cosas que se utiliza en el ritual de iniciación de los masones. Curas católicos, ¿verdad? Por supuesto que
ya son también controlados por el Illuminati, pero también vienen de los jesuitas o del control de los jesuitas del pasado, que también utilizaban ropa similar, toda negra, representando adoración a Saturno, a la muerte y demás. Y personas que se gradúan, igualmente, los que se gradúan representan que han llegado a un nivel nuevo en el sistema controlado, y por eso también se ponen el sombrero que es un cuadrado representando el cubo de Saturno, entonces como dando a entender que ya están bajo el control de ese falso dios Saturno, Cronos, etc. Entonces por eso color negro y el cubo en la cabeza. Bueno, es Lucas 17:37. Mi pregunta es, ¿algún verso donde le pueda asociar? Además, me gustaría saber cuál es la versión de un cristiano de este verso, ya sea el verdadero por vos. Ok, vamos a ver, Lucas 17. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, soberano? Él les dijo, donde esté el cadáver, allí se juntarán también los buitres. Sin embargo, las traducciones incorrectas tienen, donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, cuando dice cadáver, no entienden que se refiere a un cuerpo muerto, porque ponen nada más cuerpo, entonces puede representar un cuerpo vivo, por supuesto. Y no solo eso, la congregación es llamada cuerpo en la escritura, el cuerpo de Mashiach. Además, en vez de poner buitres, como dice la concordancia, que debería ir ahí, como se sabe que son los buitres los que rodean los cuerpos muertos, aquí ponen águilas en las traducciones incorrectas. Entonces, la combinación de cuerpo, que los hace pensar en la iglesia, con águilas, que los hace pensar a aquellos que han leído la escritura y han tenido la interpretación incorrecta, en las alas de águila que se le dan a la congregación en Apocalipsis 12, llegan a pensar que aquí se refiere a lo que ellos dicen el rapto, cuando el cuerpo se le dan alas de águila y se reúne con el Mesías en los cielos. Así es como lo explicaría un escatólogo cristiano, si es que llega a conectar esos puntos, pero eso sería como la explicación cristiana, que repito, está errada, porque están conectando, digamos, Apocalipsis 12 y los versos que dicen que la congregación es el cuerpo de Mashiach, los están conectando con estas palabras que en realidad fueron ahí puestas por traductores que no hicieron un buen trabajo. Si se fijaran en las palabras que verdaderamente deberían ir ahí, entenderían que no puede ser el cuerpo de Mesías, porque el Mesías es la vida y este es un cadáver, por ende representaría en ese caso, si tomamos esa interpretación, el cuerpo del falso Mesías. Y al no ser águilas sino buitres, entonces no podemos tomar Apocalipsis 12 como interpretación. Entonces aquí entendemos que estas personas son llevadas a morir, no son llevadas a los cielos como águilas. Y como, bueno, usted ya sabe, ya ha explicado este verso, y entonces no voy a entrar en eso. Pero me imagino, dice, mi pregunta es algún verso donde le puedan asociar. Además me gustaría saber cuál es la versión de un cristiano. Sí, bueno, esa es la versión del cristianismo, que el cuerpo es la iglesia y las águilas, ¿verdad? Como también dice la escritura que nos dará fuerzas, nos levantaremos como las águilas, de lo cual hicieron hasta una canción también, ¿verdad? Bendiciones a Jimmy. Dice, ¿qué opina de la ciudad que encontraron en Egipto? Opino es interesante, bueno, ha habido algún movimiento por allá en Egipto los últimos meses y me parece particular por un lado en lo que respecta a nuestra congregación, porque hemos estado leyendo el tiempo de Yosef cuando llegó a Egipto, entonces me parece curioso, apenas empezamos a leer de Egipto, de Israel en Egipto y todo eso, empezaron a suceder bastantes cosas por allá, como el desfile de esas momias, que fue muy particular, gastaron muchísimo dinero y hay quienes creen que fue un ritual, o estaban llamando la presencia de algunas entidades y demás, entonces parece muy particular eso, y conectado también con esto que menciona de la ciudad que encontraron, puesto que dicen que era la ciudad más grande de la antigüedad, por las fechas que ponen, curiosamente parece ser una ciudad que estaba o fue fundada en el tiempo del faraón que puso ya sea a Yosef de segundo o el faraón que llegó después de ese. Conectado a esta ciudad estaría con el tiempo en el que Yosef llega a Egipto como esclavo y después se convierte en el segundo del rey, después llegan sus hermanos y se quedan en Egipto 210 años.
En este periodo de 210 años sería cuando esa ciudad habría sido fundada. Nada extraño, curiosamente el nombre se podría escribir en hebreo también, y nada extraño que hubiese sido una de las ciudades que construyeron, ¿verdad?, los hebreos. Y digo yo nada extraño por el tiempo en el que se dice que fue fundada, nada más por eso. Pero sí me parece particular, puesto que estamos entrando en un tiempo muy profético en el mundo, en el cual, ¿verdad?, todo está propicio para que todo haya ya empezado. Y digo todo ya haya empezado porque ya acabamos ayer de terminar la fiesta de Matzot, y si los últimos 7 años empiezan este año, pues todo podría haber empezado en esta fiesta. Pero poco a poco, lentamente, puesto que no ha sucedido nada específico como para determinar que los 2 testigos están siendo escuchados por mucha gente, o por el mundo. Pero lo de la guerra se está levantando de una magnitud, de una manera tan sorprendente, que no me extrañaría que la Tercera Guerra Mundial empiece a finales de este año, y eso sería el segundo sello. Entonces eso sería confirmación de lo que he venido hablando, y por ende, repito, si todo viene empezando en este tiempo en el que estamos, en estos días, es particular eso de esa ciudad que hayan encontrado ahí, porque este tiempo en el que estamos es representado por ese tiempo en el que habría sido fundada esa ciudad, y es representado por los 7 años de vacas flacas cuando Yosef alimentó al mundo entero, como lo decía ahora en otra pregunta que me hicieron. Entonces, puede estar trayendo historia a la memoria para recordarnos lo que viene, el segundo éxodo, de que por qué los judíos consideran que las tablas del pacto eran cubos. Aquí hay parte de lo que logré encontrar en el tiempo que tuve ahora en el break. El libro, bueno, aquí de Rabbeinu Bayah, como en sí, en su comentario de Éxodo 31:16, dice: las tablas eran cubos de 6 palmos, básicamente, de largo y de ancho y de grueso. Y eso también aparece en el escrito Baba Batra 14. Y dice, y vean qué curioso, qué sucios, vean qué particular, porque, verá, no están mencionando los judíos ningún escrito de lo que se conoce como la Biblia para decir esto, al menos no hasta el momento con lo que he leído aquí, ¿verdad? Como dije la vez pasada, a mí me parece, con lo que he leído en otros escritos, no este que acabo de ver, me parece que sí mencionan algo de la escritura, y de eso se podía sacar algo interesante. Pero este escrito que acabo de ver es muy particular, porque vean las medidas que dicen: 6, 6 y 6, largo, ancho y altura, o sea 666, como la marca de la bestia, si ponemos el 6, ¿verdad?, de cada una de esas dimensiones. Entonces me parece muy particular, porque ese es un número que en el judaísmo le dan mucha importancia, y nada raro que tenga que ver con el hecho de que, ¿verdad?, por ejemplo, si vemos el 1000 como un número completo, como se ve en el judaísmo, 1/3 de los ángeles sería 333.333333, y lo que queda es del otro lado 666.666666. Entonces, por esta matemática que acabo de hacer y otras cosas en la Cábala y entre los judíos, a ese número hay quienes le dan mucha importancia. Por ende no me extrañaría, ¿verdad?, que sean ellos los que lo apliquen a lo de la imagen de la bestia, con lo de la marca de la bestia que aparece en Apocalipsis, que su nombre es 666. Entonces aquí dicen las tablas eran cubos de 6 medidas de largo, 6 de ancho y 6 de alto. Dice, ya hemos explicado que este cálculo, estas medidas idénticas, hacían a las tablas equivalentes al sello, al sello del rey, ya que vemos que, y es que estoy traduciendo por si algo, habían sido inscritas con los 10 mandamientos, o sea, como si fuesen las tablas el sello del Todopoderoso. Cada una de ellas contenía 5 mandamientos. El número 10, que es la letra Yud en el tetragramatón, ¿verdad?, en el nombre de Yahweh, la primera letra, más 2 letras Hei, que tienen valor 5. Y estoy leyendo lo que dice aquí por si algo. Dice entonces el número 10, que indica la letra Yud,
que es la primera del tetragramatón, también hace alusión a las dos letras Hei, porque cada letra Hei tiene valor 5. Entonces 10 mandamientos como la letra Yud, y en cada tabla 5 mandamientos como las dos letras Hei del nombre Yahweh. Después dice, además, la alusión a la letra Vav, que es la tercera letra del nombre de Yahweh, está en las dimensiones de las tablas, 6 por 6 por 6, que aluden al nombre de Yahweh. Como dije en la congregación la vez pasada, lo que me extraña es el término que utilice como tablas o placas, ¿verdad? La palabra hebrea que utiliza Yahweh en la Torá. ¿Por qué no utilizó cubos o un término más parecido a algo que tenga forma de cubo, sino que utiliza algo que tiene forma de placa? No me extrañaría todo esto que dijo aquí al final, o sea, que una de sus medidas fuera 6, ya sea de largo o ancho, como para representar la letra Vav, y por ende hacer el nombre Yahweh a través de 10 mandamientos, 5 y 5 en cada tabla, y la letra Vav representada por algo más. De hecho, como yo he explicado, las tablas entre los 10 mandamientos, los primeros 4 son espirituales y los últimos 6 son físicos. Entonces, tomando en cuenta esto que acabo de leer, se puede ver cómo son 10 mandamientos divididos en 2 tablas, por ende 5 y 5, ahí tenemos 2 letras Hei, los 10 mandamientos, la letra Yud, los 4 mandamientos espirituales, el número de letras en el nombre de Yahweh, y los 6 mandamientos físicos, la letra Vav, que es la letra que falta para las 4 que hacen el nombre de Yahweh, y es la letra que representa al ser humano, por ende los mandamientos físicos, porque el ser humano fue hecho en el día sexto. Lo único, verdad, que podría decir como extra de una manera positiva con respecto a las 3 dimensiones de las tablas, estarían conectadas con el hecho de que Yahweh es el que era, el que es y el que ha de venir. 4 mandamientos espirituales, 4 letras en su nombre, 10 mandamientos en total, la letra Yud, 2 tablas, 5 y 5, las 2 letras Hei, 6 mandamientos físicos, la letra Vav. Entonces en el nombre Yahweh están representados los 10 mandamientos, o viceversa, en los 10 mandamientos están representados el nombre del Todopoderoso. Y continúa hablando aquí, o sea, haciendo conexiones con el hecho de si eran 3 dimensiones de 6. Dice, si multiplicas las 3 dimensiones del 6, tendrás el número 108, que equivale al valor numérico de Hok, que es ley o estatuto. Y dice, una buena forma de recordar esto es, ahí el nombre proveyó, bueno, en hebreo, los estatutos y las leyes sociales. Bueno, de Éxodo 15:25, el verso de 15:25 lo ponen como un verso para recordarse eso que acabo de decir. Y bueno, continúan haciendo matemáticas y matemáticas con respecto a la gematría, y de fijo, ¿verdad?, se podría ver algunas cosas interesantes, solo que como lo único era con respecto a por qué dicen los judíos que es cubos, le menciono este escrito donde lo mencionan literalmente, que las tablas eran cubos, y mencionan sus medidas como 6 por 6 por 6. También dice el Talmud de Babel, nos dice que las 2 tablas correspondían a los cielos y la tierra, ¿verdad? Eso es una realidad, es verdad, como dije, por eso unos mandamientos eran espirituales, otros físicos. Además dice, las tablas eran cubos de zafiro. Estoy de acuerdo en que eran piedras de zafiro, ¿verdad? Ahora en lo que no estoy de acuerdo es en esa cuestión de 666, pero y bueno, hay razones por las que obviamente estoy abierto a que Yahweh me mostrase que así fue, en el sentido de que hay razones por las que podría haber sucedido así, y eso sería una razón por la que el enemigo, Lucifer, el acusador, el que utiliza la ley para acusar, decidiese utilizar ese número como una forma de marcar al mundo de una manera que estén ya completamente condenados a través de esa marca, siendo él el acusador y utilizando la ley para acusar. Si esa ley fue escrita en tablas o cubos de esas medidas, sería muy particular si esa es la razón por la que sucede lo que vemos en Apocalipsis con respecto al número de la bestia, que es el 666. En todo caso, 666 no es 6 por 6 por 6, ni es 3 medidas de 6. Mi punto es que en 3 medidas de 6 se puede ver la representación del 666. Eso es todo lo que estoy diciendo, similar a como he interpretado en otras ocasiones lo que dice Daniel cuando Nabucodonosor hizo una estatua que era de
60 de alto y 6 de ancho. Ahí representa el 66. Y en una dimensión más elevada tendría el número 600 también incluido, y por ende sería el 666. Entonces, haciendo casi que lo mismo acá, es que mencioné lo anterior. Pero entonces dice, las piedras eran cubos de zafiro. Estoy de acuerdo con lo del zafiro por varias razones, entre esas que el zafiro es azul, y Ezequiel menciona que el trono de Yahweh es como el zafiro, y las tablas tienen que ver con el trono de justicia, por ende tiene sentido que fuesen de zafiro. Dice, escritas con fuego en letras que atravesaban los bloques. Eso lo mencioné en la congregación la vez pasada, ¿verdad? Que en el judaísmo enseñan que las letras en las tablas atravesaban de lado a lado, y que por eso se tenía que dar un milagro con respecto a la letra Samej, puesto que la letra Samej, la forma es como una O, y por ende lo del centro tendría que estar de alguna manera ahí flotando. El grabado era equivalente a libertad, así lo ponen acá. Es un juego de palabras en hebreo. El Zohar nos dice que la Torá estaba inscrita con fuego negro sobre fuego blanco, dos tipos de fuegos espirituales, escrita 2000 años antes de la creación, ¿verdad? Según el judaísmo, por varias razones, antes de la creación hubo 2000 años en lo que respecta al tiempo que conocemos hoy en día, y que antes de eso el Todopoderoso hizo la Torá, y después la habló, y por ende todos fue creado. Dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces, después dice, el mismo Todopoderoso, aquí lo que acabo de decir, la leyó para crear el mundo. Por lo tanto, la Torá y el mundo están conectados, o son la misma cosa, dice el Talmud. El Talmud y el Zohar, los dos dicen que la Torá y el nombre del Todopoderoso son lo mismo también, están conectados. Bueno, nada más dice aquí que según la tradición del Talmud, las tablas eran con forma de cubos, según los de Chabad. Y digo que es interesante porque ahí claramente dicen que es según la tradición. Tristemente no apareció ningún verso de la escritura o ninguna palabra hebrea de la escritura como para poder interpretarlo de esa manera. En las cosas que leí no apareció nada similar, nada más decía lo que mencioné acá, de que según la tradición del Talmud. Entonces no, pero sí, bueno, según recordaba había alguna conexión con alguna palabra hebrea, con algo de la escritura, pero no apareció nada por acá. Puedo explicar Hebreos 10, 28 y 29. Hebreos 10, 28 y 29 dice: el que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Yahweh y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue apartado, y ofenda a la Ruach de favor? Entonces, un poco de contexto, leo el 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una cosa es conocer la Torah según la letra, como la conocían los judíos que rechazaron a Yahushua al Mesías, y otra cosa es conocer la Torah según el Espíritu, que es lo que recibimos a través de Yahushua una vez que nos unge con su Ruach, y como dice aquí, llegamos a conocer la verdad. Entonces, los que conocen la Torah por la letra conocerán que la letra de la Torah dice que el que peque en uno de esos mandamientos, como dice aquí, el que viola la Torah de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso dice la Torah. Y después dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo del Todopoderoso? Entonces, si una persona sabe que en la ley de la Torah escrita por Moshe, según la letra, repito, dice que el que viole la ley merece morir, ¿cuánto más castigo merecerá el que, una vez que conoce la verdad acerca de la Torah y de Yahweh y de su misericordia y de la sangre que derramó su Hijo por nosotros en el madero, una vez que llega a conocer eso, se devuelve al pecado o continúa en el pecado, o una vez que conoce la verdad la rechaza descaradamente, rechazando así el espíritu del favor, que es mucho más elevado que el espíritu que está conectado con la ley según la letra? Entonces,
si una persona merece salir de este mundo por romper la ley de Moshe, una persona merece no entrar al otro mundo según la ley de Yahushua si la rechaza y la pisotea. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Yahweh y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue apartado y ofenda a la Ruach de favor? Espero con eso haya quedado claro. Dice aquí, ¿qué significa los dos ladrones al lado del maestro en Gólgota? ¿Se podría ver como Micael el Satán o el último del Antimashiach? Sí, es una forma de verlo. Los dos eran pecadores. Satanás es un pecador y el último viene como hijo pródigo, entonces cae en error. Y sería como los dos que estaban al lado de Mashiach, pero uno más bien rechaza a Yahushua y lo insulta. El otro se arrepiente y le pide que lo salve, o sea, lo reconoce como Salvador, como Mashiach, y Yahushua le da el perdón. Entonces sí, se puede ver como dos ángeles que ambos caen en error, pero uno se arrepiente y el otro no, y por ende Yahushua levanta al que se arrepiente. Dice aquí, vi una noticia hace unos días de unos gusanos formando un tipo de espiral en Rusia y unos jabalíes en Australia haciendo lo mismo. ¿Qué podría significar? ¿Qué podrían estar presintiendo? Sí, eso ha estado pasando con varios animales, así como otro montón de animales han estado muriendo. Hace poquito, hace como 2 días en Argentina se murieron miles de peces. Entonces hay diferentes lugares donde han muerto miles de pájaros en un instante. Diferentes animales han estado muriendo, así como otros animales han estado actuando de forma extraña, como los que me mencionan por acá. Esos en particular que me mencionan no los he visto, pero sí he visto cosas similares en otros países en los últimos par de años. Y puede ser que tenga que ver con el cambio que se ha estado dando del campo magnético de la Tierra, el cambio que se está dando de los polos del norte y del sur. Eso puede estar causando que lo que presienten los animales se esté poniendo un poco loco, por decirlo así, como la computadora, en el sentido de que, como sabemos, los animales tienen el instinto de cuándo tienen que emigrar, cuándo tienen que ir a otro país o a otra parte de la tierra donde se encuentren para procrearse, para ir a comer, cuando viene el invierno. Todas esas cosas las sienten y se mueven de acuerdo a eso. Muchas de esas cosas las hacen según, obviamente, el clima, que hoy en día está como loco por el hecho de lo que llaman calentamiento global, que como ya he explicado tiene que ver con que el mundo se está preparando para el fin, el sol se está calentando y demás cosas están pasando, como el hecho de que el campo magnético está cambiando, el norte se va a volver el sur y el sur se va a volver el norte. Lo ha estado haciendo por los últimos años gradualmente, pero cada vez se mueve más y más y más, y va a llegar el sexto sello cuando lo va a hacer de un pronto a otro. Y todo ese movimiento, todo ese cambio del sol, de los vientos, de las estrellas, del campo magnético, etcétera, etcétera, más todo lo que el hombre ha destruido y quitado de la tierra, como el petróleo y demás, eso ha traído un cambio inmenso que puede estar provocando que los animales estén bastante confundidos y por eso se estén comportando así, y en otros lados se estén muriendo por montones. También he visto en otros casos unos animales que parecen estar comportándose, pero por algo más que todo como espiritual, como si algo sintieran en un área, como si algo espiritual se estuviese dando y los animales lo sienten y se empiezan a comportar de una manera extraña. Entonces ese también es otra posibilidad. Dice, ¿podría explicar Hebreos 13:1? Dice, permanezca el amor fraternal. Nada más me puso eso. ¿Podría explicar? Ok. Pues no siento que haya mucho que explicar. Amor fraternal, curiosamente, es el nombre de la congregación conocida como Filadelfia en Apocalipsis 3, que es a la única de las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3 a las cuales Yahweh no les reclama nada, no les dice que están haciendo algo malo específicamente, aunque son débiles, eso sí se los dice, pero no les dice que están mal, sino que por tener el nombre del Padre y el nombre del Hijo les va a guardar de la gran tribulación, les va a proteger y los va a convertir en el pueblo escogido, los 144,000. Entonces, Filadelfia quiere decir amor fraternal. Cuando a Yahushua le preguntaron cómo se cumple la Torah,
Yahushua les dijo los 2 mandamientos sobre los cuales cuelga toda la Torah y los profetas, que son amar a Yahweh con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo. Amar al prójimo como uno mismo es amor fraternal. En 1 Juan 3:23 se resume todo cuando Yahuhanan dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahushua el Mesías, y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, amar al prójimo como uno mismo es una señal, una muestra de que uno tiene a Yahushua. Por eso este verso dice, permanezca el amor fraternal. Es necesario que haya amor fraternal. Si no lo hay es porque la persona se está alejando de Mashiach. Claramente también hay que tener algo en mente. La escritura, o sea, hay que tomar todo en cuenta. Y hay que ver, por ejemplo, como también la escritura dice de no tener amor fingido, o no estar mostrando amor fingido, que sucede mucho en las congregaciones falsas, por ejemplo. Gente que con una voz falsa, con un tono fingido, con palabras ¿verdad? Lisonjeras, le hace ojitos, le hace esto, le hace lo otro, y con todas esas cosas tratan de llevarse a hablar a las personas, y eso es algo que Yahweh no le gusta, que está mal, porque es hipocresía, es falsedad. Entonces el amor también está ligado a hablar claro, a ser directo, a ser sincero, a ser honesto, mientras que el amor fingido finge las demás cosas y es de lo peor. Y por eso es que el amor fraternal no debe ser fingido, debe ser real, y en el amor real también hay exhortación, también hay corrección, etc. Entonces hay que tener eso claro por si algo. Continúo, dice en Jueces 11, cuando él tuvo que sacrificar su hija, puede explicar cómo fue, si fue como los demás gentiles sacrificaban a sus demonios. Es que me han dicho que ese verso muestra que a Yahweh le gusta el sacrificio humano. Yo le expliqué que era por el pacto que él hizo con su boca. Sí, lo de esta historia es particular, y bueno, no sé quién le habría dicho eso. Me gustaría saber quién le dijo eso, en el sentido de si era cristiano, si era ateo, si era judío, qué era. Si se lo estaba diciendo solo para pelear con usted, o se lo estaba diciendo preocupado de que no entendía por qué eso aparece ahí. Verá, todo eso es clave a la hora de hablar con alguien. En este caso que me menciona, él comete un error gigante de amarrarse con su boca y decir: lo que salga a recibirme lo voy a sacrificar a Yahweh. Yahweh no se lo pidió y Yahweh no se lo estaba demandando, pero de fijo Satanás estaba demandando la sangre de su hija, una vez que fue su hija la que salió de primero a recibirle. Yahweh nunca le pidió ese sacrificio y Yahweh no lo hubiese demandado, pero la palabra de su boca lo amarró, y por ende Satanás de fijo estaba demandando ese sacrificio a Yahweh. Como cuando llega a decirle a Yahweh que Abraham no le sacrificaba nada desde que tenía a su hijo. Entonces lleva a Yahweh a pedir que sacrifique a Yitzhak, pero Yahweh no lo quería sacrificar. Yahweh estaba probando a Abraham, y por eso después lo detiene. Estaba probando a Abraham y mostrándole una lección muy importante a Satanás, que no entendía y no siguió, porque obviamente continuó errando. Entonces, por eso la escritura nos dice que no juremos. Aquí, ¿verdad?, que se conoce como Jefté, juró. La escritura nos dice que no juremos, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque cualquier cosa mayor que esto viene de pecado. La persona que jura lo está haciendo por error, se está dejando llevar por un espíritu que lo quiere amarrar a fallar, a romper un pacto, a romper una promesa, y por ende estar bajo acusación, estar bajo condena por el romper un pacto. Entonces, por eso la escritura nos dice: no cometa el error de jurar, que su sí sea sí y su no sea no, porque cualquier cosa mayor que esto proviene del pecado. En sí, jurar se convierte en pecado, porque una vez que una persona jura, el enemigo va a hacer todo lo posible para que esa persona rompa el juramento. Entonces, cuando este hombre dijo que iba a entregar la primer criatura que saliera a recibirlo, cuando él llega a casa, de fijo el enemigo hace todo lo posible para provocar que su hija sea la que salga, y así amarrar a este hombre
con su boca a tener que sacrificar a su hija. Yahweh nunca lo pidió, entonces Yahweh no busca sacrificios humanos, no quiere sacrificios humanos. El que busca esos sacrificios en sí es otro, pero ese otro no se da cuenta que a través de, en este caso, las personas que se ha atrevido a sacrificar o matar, es que se está amarrando su propio juicio, su propia condena, porque al final Yahweh hizo este mundo como algo temporal, así la vida, todos los que vienen a este mundo mueren, entonces al final no importa tanto, no debería importar tanto en qué parte de la vida mueren, porque todos mueren. Sin embargo, la gente le reclama a Yahweh porque, digamos, porque la muerte exista, sin embargo no aceptan que Yahweh les quiere dar una vida eterna. Están tan enojados con el Todopoderoso que no le buscan como para llegar a conocerle de verdad y por ende recibir la verdadera vida. Entonces rechazan a Yahweh y pierden la vida eterna y se amargan en esta. Entonces, nada más dejar claro, Yahweh no... De hecho, la escritura dice que Yahweh no quiere la muerte del hombre. La misma escritura lo dice. Si a Yahweh le gustaran los sacrificios humanos, entonces no diría eso la escritura, porque sería una contradicción. Dice Ezequiel 18:32: porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el soberano. Convertíos pues y viviréis. Yahweh no quiere que nadie muera, ese es Satanás. Aquí está el verso de Ezequiel 18:32. Entonces nadie puede decir que la escritura indica que al Todopoderoso le gustan los sacrificios humanos, ni siquiera los sacrificios de animales, porque aquí dice no quiere la muerte del que muere. Nada de lo que muere está muriendo porque Yahweh lo quiera. Yahweh lo permite, pero no lo quiere, porque Yahweh es un poderoso de vida, no de muerte. Es Satán el que le gusta la muerte y le gustan los sacrificios, y por eso pide como pago sangre. En pocas palabras, espero con eso se entienda o haya quedado claro que ese argumento que le dijeron es completamente inválido. Dice que están construyendo la ciudad de Palmira, que era ciudad pagana a Baal. Sí, de hecho eso, según una profecía judía de un rabino llamado Yossi, hace muchos años, le preguntaron sus alumnos que se les podría dar una señal de la venida del Mesías, o se les podría decir cuándo vendría el Mesías. De hecho, él les dijo que temía que le pidieran una señal. Ellos le dijeron que no le pedirían señal, entonces él nada más les dijo que cuando una puerta fuese destruida, construida nuevamente, destruida, y después, antes de que fuera a ser levantada por tercera vez, entonces Mashiach aparecería. Después Rashi, el otro rabino importante del judaísmo, interpretando esa profecía, dijo que la puerta a la que este rabino Yossi se refería era la puerta de Palmira, que es la puerta de Baal. Baal en español es el Señor, y según la escritura ese es Satán, a quien adoró Israel cuando se rebeló en contra de Yahweh. Muchos pensando que seguían al mismo Yahweh, como hoy mismo lo hacen, piensan que siguen a Yahweh pero adoran al Señor. Entonces, según unos judíos, antes de que construyesen esa puerta, el Mesías se tendría que manifestar. Ahorita van a volver, ya hicieron la noticia de que van a volver a construir la puerta de Baal en Palmira, y eso entonces indicaría que ya se tendría que manifestar Mashiach. En lo que respecta a los judíos, ellos esperan al que sería la bestia de Apocalipsis, pero en lo que respecta a la escritura, el que se tendría que manifestar sería el testigo como Moshe. Entonces, si construyen en este año esa puerta, eso podría, porque estamos hablando de una profecía judía, no una profecía de Yirmiyahu o de Isaías, pero eso podría ser una señal, si es que Yahweh habló a través de esos judíos, podría ser una señal de que, una más, de que estaríamos en el inicio. Entonces este año ha empezado bastante, bueno, desde el año pasado está movido todo, pero este año muy particular, muchas cosas que han pasado, muchas cosas que hemos hablado y visto en la congregación. Entonces sí, es de poner atención y ver cómo se va moviendo todo hacia el final del año. Dice por acá, podría explicar Zacarías capítulo 5, verso 4, dice: yo la he enviado. En sí, esto que acabo de leer se conecta con lo que leí al inicio. El profeta se le mostró un libro, un pergamino, volando, en el cual estaba escrito
todo lo que básicamente vemos en la Torá, en resumen, según lo que describe Zacarías. Y aquí dice: yo la he enviado, dice Yahweh de los ejércitos, para que entre en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre. Como por ejemplo la escritura o la Biblia, como le llama la mayoría, está en todo lado. En sí, los ladrones, los asesinos, bueno, obviamente no todos los asesinos, no todos los ladrones, pero muchas personas en sí, la mayoría de los que están en pecado, conocen que la escritura existe y saben de una, ya sea en su hogar, por ahí escondida, en una librería, en una biblioteca por ahí que tengan, o en algún familiar o algo así. Y principalmente, obviamente, entre el pueblo de Israel, como es el que se le refiere acá. En todo caso, hoy en día, aún los ateos y gente que, ¿verdad?, psicópatas y todos esos, que en realidad quizás no la tengan, aunque algunos psicópatas quizás sí la tendrían, hasta la estudiarían y demás, ¿verdad?, por todo el problema mental. Pero aunque hayan ateos que, digamos, no tengan la escritura, ellos saben cuáles son los 10 mandamientos. Entonces, aunque la escritura no esté en su casa, los mandamientos están en su mente, los conocen y eso mismo los juzga. Entonces, yo he enviado, dice Yahweh de los ejércitos, para que entre en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre. El cuerpo es una casa para el alma, por ende la Torá, los mandamientos han entrado en todas las casas. Permanecerá en medio de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Entonces eso muestra cómo la Torá tiene la acusación en contra de todos los que pecan, y por supuesto los que no se unen a Yahweh a través de Yahushua el Mesías están bajo la acusación que está en la Torá según la letra. Otra pregunta, observación, me pone acá de Zacarías 9:9. Mira que tu rey viene a ti, es justo y tiene salvación, humilde y montando sobre un asno, sobre el pollino. Dice que aquí en este verso hay 2 palabras para burro y burra. Estoy pensando que Atón tiene raíz Eitan y es perpetuo o que permanece. Esa burra es la congregación y por eso permanece. Y el Hamor tiene de raíz dolor, Hamar, como Jacob. Sí, muy buen punto. En Zacarías, y después lo confirmamos cuando Yahushua lo cumplió, vemos en uno de los evangelios que él iba montado en realidad sobre 2, un asna y su hijo. El hecho de que utilice esos 2 términos, Atón para el femenino, conectado con Eitan, que es curiosamente un nombre también, y es de donde viene el nombre del 7º mes, Eitanim, que es el de los que perseveran, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, los que van a ser salvos en el mes 7º, Eitanim, van a perseverar, Eitan, y por ende van a ser preservados a través de la gran tribulación, Atón, como la congregación escogida, representada por esa asna y su cría, el asno, en hebreo Hamor, conectado con Hamar, que es pasar por tribulación, estar en problemas, o el hervir. Curiosamente, el último viene, ¿verdad?, como el fuego consumidor, y va a pasar por sufrimiento para poder cumplirse lo último de Yom Kippur y de Apocalipsis 11 y otro montón de cosas de la escritura. Entonces, curiosamente, las 2 palabras que utiliza, que son bastante diferentes, pero se conectan a la misma especie de animal, solo que uno masculino, el otro, bueno, macho y hembra, haciendo alusión, el macho al testigo como Moshe, que es hijo espiritual de la Virgen, que es la congregación escogida en Apocalipsis 12, que estaría siendo representado por la madre de ese Hamor, de ese asno. Y Yahushua iba montado sobre ambos al entrar a Jerusalén, para representar que la Ruach de Yahushua se manifestaría en el fin de los tiempos a través de el último y la congregación escogida. Entonces, sí, buen punto, van a seguir las conexiones. Vamos a ver, por acá me ponen: yo leí una historia que los griegos pusieron lo de Hechos 17:23.
Vamos a ver, Hechos 17:23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios o lugares apartados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al poderoso no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. O sea, esto que Pablo está mencionando lo pusieron los griegos, eso sí, pero no fue que los griegos metieron este verso en la escritura. Entonces no sé si lo entiendo muy bien, pero voy a leer el resto. Yo leí una historia que los griegos pusieron lo de Hechos 17:23, porque en un lugar unos corderos o ovejas, cuando hubo una hambruna, a pesar que en todo lugar las ovejas estaban inquietas, en ese lugar las ovejas estaban tranquilas y quietas, pero ese lugar no pertenecía a ningún poderoso griego. Entonces pusieron aquel lugar al poderoso no conocido. Esto por lo que hablaron de los animales hace poco en el después. Ok, entiendo. Sí. Los animales también perciben lo espiritual, por eso, aparte de lo que mencioné ahora con la pregunta de unos animales cómo se están comportando extraños, entonces los animales perciben también lo espiritual, así como ondas magnéticas y cosas así que los ayudan a saber qué hacer, dónde procrear y demás. También los animales pueden percibir la presencia del Todopoderoso, y esta historia que comenta esta persona, que nunca la había escuchado, me parece interesante. De ser así, eso indicaría que las personas de ese lugar, que eran paganos, gentiles, como los griegos, adoraban todo Elohim habido y por haber, y como temían no estar adorando a un Elohim, o sea, por adorar a todos los Elohim y ser tan fieles a la adoración, pero no a la verdad, por no conocer la verdad que ahora Pablo les venía a predicar, ellos ponen un ídolo para todos los dioses que decían conocer, todos los ángeles caídos, y para no fallar hacen una imagen para el poderoso que no conocían, y ese poderoso que no conocían ese era el verdadero, a quien Pablo les llegó a predicar. Entonces, según esta historia que comenta, y me parece muy interesante, la gente de ese pueblo no entendía por qué los animales se asentaban en ese lugar con tanta paz, con tanta calma, y no sabían a quién le pertenecía en el aspecto celestial, a cuál poderoso le pertenecía esa parte de tierra, y por ende hicieron una imagen para el poderoso que no conocían. Entonces es interesante porque de haber estado ahí de alguna manera la presencia de Yahweh manifiesta, podría hacer que los animales se sintieran a gusto y en paz. Además de que, por supuesto, los escogidos, los 144,000, son representados por ovejas, y tras de eso aquí menciona, ¿verdad?, la historia, que eran ovejas y corderos.